ambientales a nivel social ocurren, Elmer, y a veces nos asustan. Hoy el tema que nos traes me parece súper interesante. Sí, es un tema raro, pero cuando sucede realmente llama la atención de todo el mundo. ¿Te imaginas? Y te voy a contar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la India, en el año 2001, alguien corrió la voz, Sara, de que había aparecido un hombre mono. Y lo describían. Decían que medía más o menos 1,20 m, que ciertas partes de su cuerpo estaban cubiertas de pelos, que tenía unos dientes muy afilados y que le gustaba morder a la gente. Esa voz, Sara, se corrió en el pueblo, se corrió en la región. Mira, la gente se tiraba de los edificios y algunos murieron porque pensaban que el monito los estaba persiguiendo. Eso se llama histeria colectiva. Es decir, cuando un grupo social, un grupo de gente empieza a creer que algo está pasando en el medio ambiente o que lo va a enfermar, que lo va a atacar o algo, y entonces el grupo actúa. Recientemente se ha presentado un caso aquí en el Perú y por eso es de que estamos haciendo este programa, pero vamos a invitar al doctor Luis Matos Retamoso, quien es jefe del Departamento de Promoción de la Salud del Instituto Nacional de la Salud Mental, que nos hable de este interesantísimo tema que se llama la histeria colectiva. Doctor Matos, muy buenos días. Buenos días, doctor Huerta. Gracias por la invitación. Encantado. Pues 20 escolares y 2 docentes del colegio Elsa Perea en Tarapoto, doctor Matos, se desmayaron sin explicación alguna dentro del colegio y según los médicos que atendieron la emergencia, se trataría de un caso de histeria colectiva. Primero, una alumna perdió el conocimiento y luego otras 2 compañeras se desvanecieron en el patio del colegio y en un aula. Se corrió la voz de que había algo que estaba enfermando a las niñas. El director del colegio decidió echar agua bendita en varias aulas. Los padres de las alumnas del cuarto de secundaria atribuyen el suceso al uso de la ouija, ¿verdad? Y entonces se piensa que esto sea un caso de histeria colectiva. ¿Qué cosa es histeria colectiva, doctor? ¿Cómo se presenta? ¿Existe o cómo es esto? Bueno, lo primero que yo le diría es que pensemos en el caso individual. Una persona que, por ejemplo, es tan, entre comillas, religiosa, que está pensando en Dios y en el diablo, permanentemente, obsesivamente. Yeah. Y en un momento dado, por mecanismos de lo más sutiles, comienza a sentir que el diablo se metió dentro de ella. Y empieza a hablar en idiomas, su voz le cambia. Hace movimientos de lo más sensuales. Como en la película El Exorcista. Algo así, por supuesto. Ahora, imaginemos esa situación en un salón de clases con chicas, adolescentes, altamente sugestionables, que están viviendo a lo mejor alguna situación externa de estrés también, y al ver que una se desmaya, las demás se contagian de esto, porque es como un reguero de pólvora. Es como si tuviera usted un maizal completamente seco y salta la chispa. Y el incendio es inevitable. Eso es entonces la histeria colectiva, cuando un grupo humano, entre comillas, se contagia de una idea y piensa de que algo va a suceder o algo está sucediendo y obviamente todos actúan en masa. Y ya no racionalmente, ya no hay lógica. No racionalmente. Claro, pero a mí me queda esta duda, o sea, ¿cómo es que todo el mundo se contagia? O sea, por ejemplo, hace poco ha salido un titular en varios medios sobre que se estima un megaterremoto en Los Ángeles, en San Francisco. Claro, si yo viviría en Los Ángeles, en San Francisco, de repente hasta el día de hoy, mañana, tarde y noche, estaría pensando en que cuándo va a venir ese megaterremoto, porque además lo ha dicho una persona que maneja evidencia científica, ¿no? Claro. Entonces, ese es el detalle. Pero ¿por qué unas personas sí se quedan pensando y otras personas, digamos, lo toman con calma? O sea, bueno, ¿eso le pasa a todo el mundo? Las personas más frágiles son aquellas que, por ejemplo, han vivido traumas o muerte de los padres cuando eran pequeñas. Personas que han vivido, por ejemplo, violaciones de pequeñas. Esas personas son más frágiles a cualquier fuente de estrés. Y, a lo mejor, imaginemos Los Ángeles, con todos los antecedentes que tiene esta ciudad. Cualquiera que vive ahí en un edificio alto, a lo mejor siente un golpe de viento y sale corriendo. Y quién sabe, le pasa la voz a su vecina y a su mamá que está en el siguiente piso
Y esto es contagioso, literalmente es a nivel humano lo que vemos en algunas películas sobre las estampidas. Claro. No hay lógica ya, ahí la persona corre y siente que está luchando por su vida. Y si delante de ella hay una criatura, la aplasta. No hay lógica. Ahora, el caso, Elmer, que tú has expuesto al inicio del programa, me parece importante porque, claro, o sea, si ahorita acá alguien te dice, bueno, hay un hombre mono, nadie va a salir corriendo a ver dónde es, bueno, o algunos tal vez saldrán a ver dónde está ese hombre mono. Depende pero del contexto cultural. Pero nadie se tirará por la ventana. Entonces, justamente eso quería llegar, el contexto tema. cultural, y me lleva inmediatamente, Elmer y doctor, a pensar en el interior de nuestro país, donde hay mucho misticismo. Vean, yo alguna vez he estado de estudiante de medicina en Tarapoto, precisamente, en Picota, y lo que más recuerdo y me impresionó fue sentir a la gente cómo piensan en el río o en el bosque como vivos. Viven, tienen alma y tienen influencia y nos escuchan y nos premian o nos castigan. Claro. Ese es el tema. Y eso lo vemos, lo que has dicho, Sara, es importantísimo, el aspecto cultural y religioso. Por ejemplo, cuando aparece, y lo hemos visto en Lima, una virgen llora. Claro. Ah, claro, y los psicosociales que se apoyan en ese tipo de cosas. Se va a ver y la gente jura y rejura que la virgen está llorando. Otro caso muy grande, y fue probablemente uno de los casos más masivos de histeria colectiva, se produjo aquí en Estados Unidos, creo que fue en 1932, la Guerra de los cuando Mundos. El 38, sí, la Guerra de los Mundos. Entonces, Orson Welles, Sara, él había escrito un libro, y lo escribió en libreto, pero de radionovela. Y lo empezó a pasar, y la cosa era así. Esta era una telenovela, perdón, una radionovela, La Guerra de los Mundos. Y empezó a salir, Sara, y la gente lo empezó a creer, y miles de personas empezaron a movilizar pensando que estábamos siendo invadidos por seres de otro planeta, y no era más que esta telenovela. Claro. Y fue muy bien hecha, ¿verdad? En la que hablaban de... Ahí está, ¿ves? Sí, te hablaban de que los venía, etcétera. Una telenovela que duró una hora, una radionovela, perdón. Pero, doctor, entonces, esto ataca, digamos, ocurre en cierto tipo de poblaciones susceptibles, que tienen características culturales, religiosas, etcétera. ¿Cómo podemos interpretarla? ¿Esto es una ocurrencia aislada? ¿Es un fenómeno del cual hay que tener cuidado? ¿Cómo debemos englobar esta histeria colectiva? ¿Como curiosidades? Vea, doctor Huerta, yo lo primero que le diría es que los seres humanos no somos lógicos. Actuamos racionalmente solo por minutos, por instantes. Y, como diría Freud, el hombre tiene una capita de cultura, debajo está todo lo demás. Y eso demás es la fantasía, la imaginación, lo onírico, lo no natural, lo sobrenatural, el demonio, en fin, los ángeles, las influencias. Por eso... Y ese es el contexto en el que se dan estas cosas, y se dan en todo el mundo. No hay país que no tenga alguna vez un fenómeno de histeria colectiva. Exacto. En Singapur, por ejemplo, en el año 1967, y esto le va a causar gracia a mucha gente, los hombres, miles de hombres, empezaron a llegar, Sara, a las emergencias, en Singapur, en el año 67. ¿Sabes cuál era la histeria colectiva? De que se les estaba achicando el pene. Ese es el famoso coro. Exacto. Entonces llegaban, Sara, y para evitar que se les achique el pene, se ponían anzuelos allí para jalarlo, para que no se les achique. Como los ganchos de ropa. Correcto. Increíble, increíble, verdaderamente increíble. Que en esos idiomas significa cabeza de tortuga. Es como la cabeza de tortuga que es retráctil. El hombre sentía que se desaparecía su pene, y si acababa de ingresar iba a morir. Ese era el pánico. Iba a morir. Pero qué increíble cómo hay un... Y es contagioso, es como un incendio. Pero cómo lo racional no actúa en ese momento. No, es que así somos, tenemos que aceptarlo. Me niego no somos a aceptar lógicos. eso. Vamos a
Les prometí contarles, y estamos pidiendo también a nuestros oyentes que llamen para que nos cuenten sus experiencias. De repente saben de algún caso de histeria colectiva que haya ocurrido en su comunidad, para que nos lo cuenten. Les prometí que les iba a contar esto porque ocurre no solamente en poblaciones que son poblaciones, digamos, rurales, apartadas, sin educación, como la que hemos visto en la India, allí donde se pensó que había un monito que era mezcla de ser humano y monito. No. Esto ocurrió en un hospital en California, en Riverside, cuando Gloria Ramírez, una señora, llegó al hospital con cáncer del cuello del útero avanzado. ¿Y qué sucedió? Que las mujeres y los hombres que la atendían, enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, notaron que la señora Gloria Ramírez tenía un olor, según ellos, un olor raro, como a ajos, era un olor como a flores. Entonces eso les llamó mucho la atención, y luego juraban y rejuraban que la sangre de ella tenía partículas como blanquitas, y enfermeras y doctoras empezaron a sentir náuseas, vómitos, Sara, y se enfermaron. Muchas más mujeres que hombres se enfermaron, y a esta pobre señora Gloria Ramírez los medios de comunicación le pusieron el apodo de la mujer tóxica. Y al final el Departamento de Salud concluyó, después de estudiar, que fue un caso de histeria colectiva en el hospital entre estas profesionales de la salud con toda la educación del mundo. Imagínate. Increíble. Increíble, Elmer, lo que cuentas, y yo quiero animar de verdad a que todos nuestros oyentes, por favor, llámenos y cuenten si han tenido alguna experiencia o han sabido pues de algún caso, sobre todo los chicos, los adolescentes que van jugando Ouija y de pronto han sabido de casos que se desmayan o que hablan otro idioma o que les pasa cosas raras, y que nos cuenten aquí para poder dar a conocer. Así es. Y los tuiteros, perdón, Sara, los tuiteros, que sabemos que existen muchísimos entre nuestros oyentes, que manden un tuit a @RPP Noticias, ¿verdad? Con el hashtag RPP Informa, para que comenten, que nosotros lo vamos a leer inmediatamente en el programa. Sara. Claro que sí, tenemos ya a Sergio, quien llama desde Surco. Te escuchamos, Sergio. Sí, muy interesante lo que ha dicho el doctor Huerta, recordaba lo que sucedió en Estados Unidos con la radionovela, pero si nos remontamos a un tiempo muy cercano, 2012, no sé si ustedes recordarán lo que sucedió con el famoso calendario maya. Según los estudiosos, decían que en 2012 se acababa el mundo. Y en Inglaterra y también en Francia, increíblemente, había gente que tomaban precauciones. Uno cavó un subterráneo para meter a su familia, para que en esa forma poder salvarse. Y yo creo, y le pregunto al doctor Retamoso, o al señor Retamoso, que esto lo asocio yo a lo que sucede con los bostezos o con la risa. Cuando alguien se bosteza o tiene risa, contagia lo que están alrededor. En la secundaria nos enseñaron que eso se llamaba asociación de ideas. Eso es lo que quería dar a conocer. Gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Qué buena pregunta. Doctor Matos. Bueno, yo lo que diría es que cuando alguien piensa algo, o por ejemplo están viajando, ¿no? Alguien está manejando y el de la derecha comienza a bostezar y le da sueño, eso le contagia, es peligrosísimo. Sí. Ese es solamente un ejemplo que el señor ha mencionado, ¿no? Y vamos a tener un paréntesis, Elmer, perdón, a la conversación tan interesante, porque tenemos información. Nos vamos con Walter Neira y regresamos. Walter, te escuchamos. Se nos fue la comunicación con Walter, seguramente en cualquier momento retomamos con él. Pues hablando de la risa, sí. Sara, encontré otro. En Tangañika, en el África, ocurrió la epidemia de risa de 1962. ¿Epidemia de risa? Sí, no un grupo de niños le contaron un chiste, el doctor lo sabe. Cuéntelo, doctor Matos, usted lo sabe. No, básicamente que comenzó con alguien que contó un chiste, y esto fue como un reguero de pólvora, también incendio. Horas y horas y horas de la gente riéndose, por eso es que se habla de histeria colectiva en ese caso, ¿no? Bueno, pero ahí es algo bueno. Ha habido también, apreciado Elmer, en un parlamento, creo que de el Asia, una epidemia de risa con la presidenta del Congreso y todos los congresistas que se morían de la risa. Y no pararon horas y horas, tuvieron que suspender, minutos sería, ¿no? Y suspendieron la sesión porque no había forma de controlarse. Y como vemos entonces, la historia colectiva puede tener aspectos positivos. Muchas manifestaciones. Claro, muchas manifestaciones, pero también podría ser una herramienta. Me pongo a pensar en el caso que nos comentaba Sergio de Surco, ¿no? El calendario maya, porque incluso en ese momento, claro,
gente muy astuta lucró también muchísimo. Claro, son los, entre comillas, psicosociales. Porque se hizo una película y Lógico. quién no quería ir a ver la película, de Así cómo es. se iba a acabar el mundo, ¿no? Así es. Pero y otra ocurrió en el año 2000, ¿te acuerdas cuando ocurrió lo de las computadoras? Claro. Todo el mundo que se van a caer los aviones. Se iban a apagar. Sí, claro que sí, lo recuerdo bien. Pero, Elmer, yo quiero contar algo que a lo mejor tú lo sepas bien también. En Estados Unidos, en Manhattan, publicaron en un periódico la siguiente noticia y la convocatoria a gente de construcción. Una empresa enorme de Estados Unidos tenía como proyecto, ya aprobado, cortar un pedazo de la isla de Manhattan y ponerla al otro extremo. Y convocaban obreros, ingenieros, operarios, y en realidad se hicieron largas colas frente a unas oficinas montadas ex profeso, y la gente en la cola discutía cómo iba a ser esa mega obra. Miles de personas haciendo cola para trabajar en esta empresa de cortar la isla de Manhattan y ponerle un pedazo al otro extremo. Luego de esto, salió el aviso que había sido broma. Pero ¿cómo se entiende que tanta gente, algunos hasta ingenieros, creyeran semejante cosa? Sí. Increíble. Ese es el punto, exacto. No es de que de repente uno podría pensar que estaban necesitados de trabajo o algo, no. Era la que estaban novedad yendo a incluso. cortar la isla. Así. Sí, increíble, increíble. Acá tenemos un caso que nos comenta Silvia a través del Facebook. Voy a leer lo que nos dice. Yo recuerdo en el terremoto del 2001 en el sur, yo trabajaba en el pueblo de La Curva y por la noche corrió el rumor que iba a haber otro terremoto por la noche, así que la mayoría de la población se subió al cerro para prevenir, pues el de la tarde hizo grietas y el que iba a haber iba a ser más fuerte, pero al final no hubo temblor fuerte. Ahí está, pues. Claro. En un momento de sugestibilidad tan extrema como un post-temblor, claro, la gente cree lo que sea. Ahora, y yo me pongo a pensar en dos situaciones, ¿no? Que de repente, por un lado podía ser una cosa productiva y por otro lado no tanto. Me pongo a pensar en esos centros de rehabilitación de adicción de drogas donde muchas veces a través de un mensaje se convence a un grupo sobre algo, ¿no? Y muchas veces movidos o basados en la fe, aunque no necesariamente es que la creencia sean religiosos. Mística. Bien, dijo en 47 minutos, no tenemos muy clara la comunicación, vamos a continuar nosotros aquí con el tema. Y antes de ver si hay alguna cosa positiva que se pueda manejar a través de la histeria colectiva, hay también un mensaje que nos escriben en el Facebook. JL nos dice, lo que pasó en Tarapoto, y hace referencia a la noticia que comentaste, Elmer, dudo sea una histeria colectiva. Hoy en día hasta existen estudios científicos que pueden probar que existen fenómenos paranormales. Y se me fue el Facebook, a ver si mi productora me lo puede reponer, ahí está. Hay instrumentos que miden sonidos, energía, etcétera, ya que en este caso no tiene lógica que todos se desmayen, ya que esto no se puede explicar médicamente, pero sí hay histeria colectiva, pero cuando estás consciente y se le pasa de uno a otro, como los casos que relata el doctor Huerta. ¿Qué opina, doctor? Interesante también, Elmer, ¿no? Doctor. Sí, yo creo que precisamente quien ha escrito eso, con seguridad cree en esas cosas. Exacto. Si yo creo en algo, estoy más fragilizado para contagiarme de lo que me diga otro. Exacto. Y ya digo yo, los seres humanos de por sí no somos racionales 24 horas del día. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles en nuestro momento ciego y podemos ser estafados, por ejemplo. Claro. Ese es el tema, no funcionamos lógicamente siempre. Pero esas personas que afirman que hay fantasmas en su casa, por ejemplo, lógico, es porque no, lo creen. Exacto. Se quedan solos y empiezan a escuchar de todo. Y a lo mejor es hasta la madera que cruje, pero ya están pues sintiendo que vino Satanás a llevárselos. Exacto. Una que quizás tenga también algo de esto, y es muy lamentable que esté sucediendo, es este temor a las vacunas. La gente cómo se pasa Peor, la voz que las eso vacunas, es horrible, y las vacunas, sin fundamento científico, simplemente porque lo escucharon, alguien lo dijo por allí, y entonces este es un ejemplo también de histeria. Y en Colombia pasó eso, pues, que varias niñas habían sido vacunadas y poco después una se desmayó y todas las demás. Exacto. Después de la vacuna. Lo mismo en África, en Contra Nigeria también.
En Nigeria igual pensaban de que las vacunas les estaban trayendo maldiciones de los demonios, etcétera, y esto se corre en la población y son ese tipo de histeria colectiva. Doctor, ya para solo una cosita, una respuesta de sí o no, doctor. ¿La histeria colectiva puede usarse estratégicamente para algo productivo o positivo en honestamente, psicosocial? No. Los psicosociales, pero yo no creo que un psicosocial sea honesto. Las vírgenes que lloran no llevó algo bueno. Ha sido clarísimo, tiene razón. Ya, muy bien. Pues doctor, muchísimas gracias de verdad por habernos ayudado a esclarecer este tan interesante tema que nos abre las puertas realmente y los ojos para ver los complejos que somos los seres humanos en nuestra psicología. Así y cómo es. ignoramos realmente tantas y tantas cosas acerca de nosotros mismos. Y quién sabe, por eso diré que en mi especialidad, que es la psiquiatría, la psicoterapia, puede ser muy difícil, muy exigente, pero jamás me voy a aburrir, ni ningún terapeuta se va a aburrir. Un abrazo, Elmer. Gracias. El doctor Luis Mato Retamoso, jefe del Departamento de Promoción de la Salud del Instituto Nacional de Salud Mental.